Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Can Yaman censurado? Descubre qué dijo sobre Demet Özdemir en España y por qué borraron su confesión más íntima ahora. La noticia ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo y nadie puede dejar de hablar de lo que sucedió en los estudios de televisión en Madrid. Todo comenzó cuando el galán turco Can Yaman llegó a España para una entrevista exclusiva que prometía revelar los secretos mejor guardados de su carrera y, por supuesto, de su corazón. El ambiente en el set era eléctrico, con cientos de fans esperando fuera y un equipo de producción nervioso por tener a la estrella más grande del momento frente a sus cámaras. Sin embargo, lo que parecía ser una charla profesional y rutinaria se transformó rápidamente en un drama que los editores intentaron ocultar a toda costa. Durante la grabación, la presentadora, con mucha astucia, decidió lanzar la pregunta que todos estábamos esperando: ¿qué hay realmente entre tú y Demet Özdemir en la actualidad? En ese momento, el silencio se apoderó del estudio y Can, en lugar de esquivar la pregunta como suele hacer, bajó la mirada y soltó una frase que dejó a todos sin aliento. Can Yaman dijo con voz firme: Demet no es solo una compañera de pasado, ella es la razón por la que entiendo el amor como algo eterno, aunque el mundo nos quiera separar. Estas palabras, cargadas de un sentimiento profundo y real, provocaron un caos inmediato detrás de las cámaras. El productor principal del programa, al ver que la entrevista se estaba saliendo del guión establecido y que entraba en terrenos demasiado personales y explosivos, gritó desde la cabina de control: «¡Corten eso ahora mismo! No podemos emitir una confesión de ese calibre sin consecuencias». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los técnicos detuvieron las grabaciones y se produjo una discusión acalorada entre los representantes del actor y la dirección del canal. Mientras tanto, en Turquía, Demet Özdemir parecía presentir que algo estaba ocurriendo en tierras españolas. Según fuentes cercanas al set, la actriz recibió una llamada privada minutos después del incidente. Se dice que Demet, visiblemente emocionada, comentó a su círculo íntimo: «No importa cuántas escenas corten en una sala de edición, lo que Can y yo sabemos no necesita el permiso de ningún productor para existir». Esta declaración cursal añade leña al fuego de una relación que parece sacada de un cuento de hadas pero atrapada en las garras de la industria mediática. El equipo de edición trabajó durante horas para eliminar cada segundo donde Can mencionaba el nombre de Demet con ese brillo especial en sus ojos. Querían presentar una entrevista limpia, profesional y centrada únicamente en sus proyectos laborales en España. Pero, como bien sabemos en este canal, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Un trabajador del estudio, que prefirió mantener el anonimato, filtró que Can Yaman no estaba nada contento con la censura de sus palabras. Can se acercó al director y le dijo claramente: «Si cortas mi verdad, solo estarás entregando una mentira bonita a mi público, y ellos merecen saber quién ocupa mi mente cuando las luces se apagan». A pesar de sus protestas, el fragmento fue eliminado de la versión final que se emitió en televisión, dejando a los espectadores con una sensación de vacío y muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué tanto miedo a que se sepa la verdad sobre estos dos grandes artistas? La relación entre Can y Demet ha sido siempre un laberinto de emociones y secretos que ahora parece estar más vivo que nunca. Los fans en las redes sociales han comenzado a notar los cortes abruptos en la edición de la entrevista y el hashtag exigiendo el video completo se ha vuelto tendencia en cuestión de minutos. La química que compartieron en sus proyectos de ficción parece haber traspasado la pantalla de una manera que ni ellos mismos pueden controlar. Durante la parte que sí se emitió, Can hablaba de su amor por la cultura española, pero sus gestos delataban que su mente estaba en otro lugar, quizás en Estambul, quizás en los ojos de la mujer que le prohibieron mencionar. Por su parte, Demet ha publicado una serie de mensajes enigmáticos en sus historias de Instagram que muchos interpretan como un apoyo silencioso a la valentía de Can al intentar hablar de sus sentimientos. En una de esas publicaciones, se podía leer una frase que decía: «Las palabras prohibidas son siempre las más sinceras».
Es evidente que hay una historia mucho más profunda y apasionada ocurriendo detrás de las cámaras de lo que nos quieren hacer creer. El misterio de la entrevista cortada en España es solo la punta del iceberg de un romance cursal que desafía las reglas del marketing y los contratos de exclusividad. La industria quiere mantener a Can Yaman como el soltero de oro, disponible para todas, pero su corazón parece tener una dueña clara y esa es Demet Özdemir. Los productores del programa en España han intentado calmar las aguas diciendo que el corte se debió a falta de tiempo y para agilizar el ritmo del contenido de YouTube, pero nadie se cree esa explicación tan simple. Un diálogo filtrado entre dos editores revelaba la verdadera razón. Uno decía, si dejamos que Can siga hablando de Demet, el resto de la entrevista no tendrá importancia, solo se hablará de su boda secreta. ¿Boda secreta? Esa palabra ha resonado con fuerza en los pasillos de la televisión. Mientras tanto, Can Yaman continúa su gira por Europa, pero con una actitud más reservada, como si le hubieran arrebatado la oportunidad de ser él mismo por unos minutos. La conexión entre estos dos nombres es innegable y cada vez que intentan separarlos profesionalmente, el destino se encarga de unirlos mediante escándalos o filtraciones inesperadas. El público merece transparencia y no una versión editada de los sentimientos de un hombre que decidió abrir su alma en un país extranjero. Estamos ante el capítulo más intenso de esta saga donde la realidad y la ficción se mezclan de forma inseparable. La gran pregunta ahora es si Can volverá a hablar o si este silencio impuesto por la producción será el fin de sus confesiones públicas. Lo que está claro es que el nombre de Demet Özdemir seguirá flotando en el aire cada vez que Can Yaman pise un escenario, porque el amor, cuando es de esta magnitud, no entiende de tijeras de edición ni de productores asustados por el rating. La magia entre ellos es un fuego que la censura solo logra avivar más. Estamos siguiendo cada pista y cada movimiento de estos dos grandes actores para traerte la verdad completa de lo que ocurrió en ese camerino después de la grabación fallida. No se pierdan los próximos videos porque esto es solo el comienzo de una revelación que cambiará la forma en que vemos a nuestras estrellas favoritas. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la noticia que ha paralizado al mundo de la prensa rosa. Es increíble cómo un simple corte de video puede generar tantas teorías y tanto interés global. Pero así es la vida de los famosos, llena de luces, sombras y secretos que luchan por salir a la luz en el momento menos pensado. Si te ha gustado este contenido y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir, este es tu lugar. Queremos saber qué piensas tú sobre todo este asunto de la censura en España. ¿Crees que Can Yaman realmente confesó su amor eterno por Demet Özdemir en esa entrevista? ¿Te parece justo que la producción corte los sentimientos reales de los artistas por cuestiones de imagen? ¿Piensas que Demet y Can están planeando algo grande en secreto fuera de las cámaras? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte y debatir contigo sobre estas historias que nos apasionan. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización y activa la campanita de notificaciones. Dale like al video si crees que la verdad debe ser contada siempre.